glory. por esta linda mañana, We Señor. thank you for this morning, God. No hay nada más hermoso para comenzar, Señor, algo There's nothing more beautiful to start something que darte las gracias a ti. than to give you thanks. Sin importar las circunstancias, Not importing the matter, sin importar el trabajo o la dificultad en la que estemos viviendo. without the difficulties. Oh Dios, tú eres quien controla todas nuestras vidas. Oh God, you are the one that controls our whole lives. Porque nosotros decidimos, Señor, que seas tú quien vaya en el timón. We decide that you are the one who we Tú want on eres the quien steering wheel. guía a nuestras familias. You're the one who guides our families. Tú eres quien guía a nuestros matrimonios. You guide our marriages. Tú eres quien guía a nuestra iglesia. You guide our church. Y en esta hora, Señor, declaramos que en tu nombre somos más que And vencedores. today we declare that in your name we Y que are tu more than palabra, conquerors. And that your word, Palabra que cambia corazones. the same word that changes the Palabra hearts, que rompe cadenas. the word that breaks the chains, Oh Dios, está obrando en cada uno de nosotros. that you may be working within each and every one of Te us. pedimos que la pongas allí, Señor, en lo más íntimo de nosotros. That you may place it in the most intimate part of us. Porque queremos vivir para ti, Señor. Because we want to live for your glory. Queremos andar contigo, Señor, We want to walk with you, my God, conforme a como tú quieres. according to your will, No a nosotros, Señor. not according to us. No queremos andar como nosotros entendemos que debemos andar. We don't want to live the way we think that we should live. Queremos caminar como dice tu palabra que caminemos. But we want to walk the way your Bible teaches us. Queremos hablar como dice tu palabra que We hablemos. want to speak the way your word speaks to Queremos us. que nuestras vidas anden conforme a tu voluntad. We want our lives to be aligned to your will, Y eso lo encontramos en tu palabra. and that we may find it in your word. Ella es la lámpara de nuestros pies. It's the lamp to our feet, Ella es la lumbrera de nuestro camino. the light to our path, Ella es la guía, el manual de nuestras vidas. the guide and our manual. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Gloria al Señor. La última vez que estuve aquí en este púlpito, The last time I was here in this pulpit, hablamos acerca del corazón. we were speaking close to the heart. El corazón no como poesía, Not the heart like a poesy. que muchos años y años estuvimos predicando sobre eso, Like a lot of years and years we've been preaching about that. sino un corazón que es un órgano activo, But like preaching about the heart that's a live que es organ, capaz de pensar, capable of thinking, que es capaz de actuar capable of acting, y gobernar todo lo que somos, and govern everything that you are, física y espiritualmente. physically and spiritually. Jesús, hablamos Jesus. de este texto, Speaking in this context, hablando acerca de la queja de aquellos religiosos de la época speaking according to a lot of the religious people. que querían andarse purificando constantemente, The religious people wanted to go purifying lavándose las themselves, manos, los pies. washing their feet and their hands. Les enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra. And the Bible teaches us it's not what contaminates the man, the things Y outside. yo les decía que esto no nos está hablando acerca de infecciones, And I'm not talking about some close to infection, sobre hongos, bacterias o virus que pueden entrar y hacernos daño, bacteria, fungus that can enter our body and harm us. sino que Jesús se iba a un nivel superior. But Jesus was speaking in another level. Y está hablando acerca del pecado y de la santidad que debemos nosotros practicar. Speaking about the sin and the holiness that we should practice. Por eso el Señor nos enseña en aquel pasaje del cual hablábamos Jesus was teaching us in that context that we were preaching que lo about. que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. That what contaminates the man is not what goes in him, but what comes out of Y him. la Biblia nos dice que lo que sale de nosotros sale del corazón. And the Bible teaches us out of the abundance of the mouth speaks the heart. Por eso el corazón es la fuente. And that's why the heart is our fountain. Y yo les hablaba de que el corazón era el tesoro más importante el cual debíamos guardar. And that our heart is our biggest treasure, which we must take care of. Porque de él van a la vida. Because from our heart comes life. No solamente físicamente, Not just physical life. no solamente para tener un bienestar físico, Not to have a physical wellness, salud física, physical health, sino para tener fortaleza y salud espiritual. but to have spiritual fortress. Hoy quiero seguir con este tema, And I hablando del want to continue. I corazón. want to expand on the heart. Pero les prometo que hoy sí no les voy a hablar nada de medicina. But I'm not going to speak about medicine. Send to the Lord. Aleluya. Sammy, you happy? Yeah, man. Okay. Este mensaje lo preparé en enero. This message, I prepared it in January. No estaba pensando en predicarlo en esta iglesia. I wasn't thinking about preaching it in this Me habían church. invitado a predicar en una iglesia de un pastor amigo. They invited me to preach in a church of a Y pastor me dio el friend. tema, me dijo, quiero que le hables a la iglesia sobre esto.
esto. He gave me a topic and he said, I want you to preach to the church about this topic. He estado orando en todos estos días, And I've been meditating on this all these days, pidiéndole al Señor que me diera un mensaje para hoy. asking God to give me a message for today. Y Dios de múltiples maneras me decía, es este. And God reminds me, it's the message that you prepared months ago. Y yo no acostumbro a discutir con Dios. And I am not accustomed to arguing with God. A mí me encanta estar preparando mensajes. I love to be preparing messages. Me gusta, es algo que me gusta. It's something that I love doing. Y Dios me dijo, yo quiero que predique, yo quiero que hable sobre este tema. And God instructs me to preach about this topic. Y este tema es hablar sobre la santidad. And the topic is about holiness. Yo quiero hoy hablarte a ti. Yo quiero hoy hablarme a mí acerca de la santidad. I want to speak to you and to me about holiness. Porque la santidad es algo que importa mucho. Because holiness is something that is crucial. Y es esa cuestión del corazón. And it's questioning the heart. La palabra de Dios y específicamente el Nuevo Testamento The word of God specifically in the Old Testament and nos the New enseña, Testament, hermanos, que nosotros que no hay medias tintas. it teaches us that there is no gray area. Que hay que uno tiene que tener una definición. You need to have a true definition. En otras palabras, usted tiene que irse a un extremo o al otro. No hay nada en el medio. In some words, it's saying you have to go to one extreme or to the other because Yes. there's no middle. Y estos extremos no estoy hablando de extremismo. And these extremes, I'm not speaking about extremists. Estoy hablando de posiciones. I'm speaking about positions. ¿Qué posición vamos a tomar? What position are you going to take? ¿Cómo vamos a vivir? How shall you live? ¿Qué va a estar allí gobernando dentro de nuestro corazón? What will be governing your heart? ¿Una vida de pecado? A life of sin? ¿Una vida que desagrada a Dios? A life that displeases God? ¿O una vida de santidad? Or a life of holiness? ¿Una vida consagrada al A Señor? life sacred to the Lord? No hay parte media. There is not a middle area. Usted tiene que tomar una decisión. You have to choose. Se lo digo de verdad, la palabra de Dios nos dice que usted tiene que tomar una decisión. The word of God tells us you have to decide. Y yo quiero hoy, si alguien anda por ahí And if que someone is todavía there living in no the ha grave, tomado esa and decisión, you haven't took that decision, que usted se decida. that you may decide today. Porque si quieres andar en aguas medias, Because if you want to go in Luke waters, como dice el Apocalipsis, no aquí, los tibios Dios los va a vomitar de su boca. how Revelation says the lukewarm God vomits out of his mouth. Si usted no quiere consagrarse con el Señor, If you want to consecrate yourself to the si Lord, usted no quiere ser un agua caliente, vamos a decirlo así, if you want to be in the y hot quiere waters, vivir en la tibieza, and you don't want to live no more in the y warm, todavía no te has decidido si seguir a Cristo o andar en el pecado, but you still haven't decided if you want to live with Jesus or live with si sin, vivir en santidad o andar como tú quieres, live in holiness or live the way you want to live, déjame decirte algo, Let me estás tell perdiendo you, el tiempo. you're wasting your time. Porque para Dios no hay aguas tibias. Because with God there is no lukewarm O water. eres You are o no eres. or you're not. O estás en la barca You're on the o boat te hundes en el mar. or you drown in the Estás en la ocean. barca You're in the o te boat hundes en el mar. or you No drown puedes in the tener un waters. pie en la barca y uno en el mar. You cannot have one foot Es in the boat and one imposible. foot in the ocean. O estás en la barca completamente con tus dos pies sobre la barca o te hundes en el mar. Either you're fully in the boat or fully drowning in the waters. Y la pregunta final que quiero hacerte, And the ¿qué final vas a question. hacer con tu vida? What are you going to do with your life? Porque quizás lleve mucho tiempo en la iglesia. Because maybe you have been in the church for multiple years. Quizás estés visitando la iglesia por años y por mucho tiempo. Maybe you have been visiting the church for Pero many quizás years. tu corazón no ande conforme a los hombres que Dios llama para formar la iglesia But del maybe Señor. your heart is not according to what God wants your heart to be. Y aquí no hay aguas tibias. And there's no lukewarm waters here. Hay que tomar una decisión. You have to make a decision. Hay que tomar una decisión. You have to make a decision. Hay que tomar una decisión. You have to make a decision. Ayer estaba meditando, Yesterday I was meditating. escuchando estudios. Me pongo a meditar, escuchar estudios. I like to meditate and to hear sermons Estar con el Señor. and be with God. Adorar al Señor en mi tiempo devocional. Worship God in my devotional time. Y estaba escuchando And I was listening. un estudio acerca de Pilato. And I heard a study over Pilato, Aquel hombre que condenó a Jesús. the man that condemned Jesus. Aquel hombre que hizo la pregunta más importante de todas las preguntas que existen. That man asked the most important question out of all questions that exist, De la cual depende todo. of all questions that depend on. ¿Qué es la verdad? What is the truth? Pero más que eso, But more than that,
Cuando usted estudia el juicio de Pilato, When you study the justice Pilato gave, el juicio que Pilato le hizo a Jesús, the justice that he gave unto Jesus, está en constante interacción con aquellos judíos que acusaban. you see the context of the related to the Jews that accused Jesus. Y salta una pregunta subjetiva, And there's subjective questions. y aquella pregunta que subjetiva que Pilato hacía es, ¿qué hago con este hombre? And the question that Pilato said to the Jews, what shall I do with this man? ¿Qué hago con Jesús? What do I do with Jesus? Y esta pregunta And this question no solamente para aquellos que lo acusaban, was not only for the ones who were accusing Jesus. esta pregunta es para cada uno de nosotros, para todos los no sé cuántos millones de hombres que han vivido desde la creación hasta hoy. His question was to us and every billions of people that lived unto this point. ¿Qué haces? ¿Qué hago con Jesús? What do I do with Jesus? No hay opción. There is no option. Jesús no se puede olvidar. Jesus cannot be Jesús no forgotten. lo podemos echar a un lado. He cannot just be abandoned to one side. Hoy las sociedades están tratando de poner a Jesús en otro lugar. Today society is trying to push Jesus somewhere else, Están sacando a Jesús del centro de todo. taking Jesus away from the center of everything, O haciendo el intento. or trying. Es como quitarle un motor a un carro. It's like trying to take the motor out of a car. ¿Cómo se va a mover? How is the car going to move? Él es el que mueve todo. He's the one that moves everything. Él es la línea central. He is the central line. Él es el tema central. He is the central theme. Si usted quiere vivir, tiene que tener en cuenta que Jesús tiene que estar allí. If you want to live, then you have to recognize Ahora Jesus has to be there. La pregunta que Pilato nos hace a nosotros, Now the porque tú y yo question- también somos culpables de la muerte de Cristo. Now, question that Pilatus asked us, because you and me are both guilty of Jesus' death. Y te la voy a preguntar al final. And I'm going to ask you, ¿Qué at the vamos final, a hacer con Jesús? what are we going to do with Jesus? Y esto no es una cuestión colectiva. This is not a collective question. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? What will you personally do with Jesus? ¿O lo rechazamos You reject him, o aceptamos vivir bajo su nombre? or you accept and submit yourself to him? Aceptar su camino, Accept his path, aceptar su verdad. accept his truth. Amén. Amen. No hay otra opción. There is no other ¿Qué option. vamos a hacer con Jesús? What are we going to do with Jesus? La Biblia, mi hermano, The desde Bible, beloved, Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation, nos enseña algo que es muy importante. teaches us something that is very peculiar. Y es el hecho de que Dios se mueve And it's the act that God moves. en una línea vamos a llamarla legal. We're going to speak in like a legal line. Vamos a encontrar en la Biblia, We find in the Bible, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis all the way to Revelation, un juicio. a justice system. Justice system, okay. Un sistema de justicia. A justice system. ¿Cómo? How? Vamos a encontrar testigos, We find witnesses, abogados, lawyers, vamos a encontrar acusadores, accusers. vamos a encontrar defensores. We find defendants. Usted lo va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. You will see from Genesis all the way to Revelation. Y yo quiero hablar de esto, de un testigo. And I want to speak about Hoy one quiero witness. hablarles de un testigo. I want to speak to you about one witness. De un testigo que es muy importante. One witness that's very important. Y a veces lo vemos simplemente como algo que Dios suplió allí en aquella instancia, And sometimes we see him as something that God just supplied for that instance. en aquel momento de peregrinación de Israel por el desierto, In that moment of Israel fleeing in the desert. que alimentaba y nutría a aquellos miles, millones, no sabemos, de israelitas que salieron de la cautividad de Egipto. The supply that God sent to feed the millions and millions of Israelites that were fleeing. Porque para ser testigo no hay que ser una persona. Because to be a witness, you have to be a person. Muchas veces los objetos dan testimonio de que Dios es veraz. And the subjects say that God is true and you shall see. Y muchas veces los objetos dan testimonio de nuestro pecado, de nuestra maldad. And sometimes other are testimonies of the sin and the wickedness. Y hoy yo quiero hablarle del maná. And today I want to speak to you about manna, Aleluya. the bread. La vida cristiana es una peregrinación. The Christian life is a pilgrimage. Es un caminar. It's a walking. Así como Israel salió de Egipto caminando por el desierto. It's how Israel left Egypt and they fled in the desert. Yo creo que casi todos conocemos la historia. I think all of us know this story. Y estuvieron 40 años caminando por el desierto. This is 40 years walking in the desert. Pero como es un desierto, el desierto no produce comida. But like it's a desert doesn't produce fruit. Apenas produce comida. Barely produces fruit. Apenas hay agua. Barely there's water.
Eran millones, no sabemos. Hay gente que dice que eran 2 millones de israelitas cruzando el desierto. The Bible says that there was more than 6 million crossing the desert. 2 million. 2 million. I don't know. You don't know. Yo no sé cuántos eran. Eran unos cuantos. You don't know how many millions of theirs were. Lo cierto es, aleluya, que nosotros, mi hermano, nosotros estamos viviendo esa misma historia. We're living in that same life. Porque para ellos Egipto representaba el pecado, la maldad, la opresión, el castigo, la cárcel que produce el pecado. Egypt was a symbol representing slavery, sin, imprisonment. Y Dios nos manda a caminar, a salir de ese pecado, de esa vida que vivíamos antes, de esa vida de esclavitud, de esa vida en la cual el diablo nos tenía. And God has called us to leave that life of slavery and the one that the devil has placed over us, Y caminar por un desierto. and to walk through a desert. Caminar por un desierto significa que el camino no va a ser fácil. To walk through a desert means that the walk will not be easy. Nadie ha prometido, ni el mismo Jesús ha prometido que la vida cristiana sería fácil. Not even Jesus promised you that the Christian life will be easy. Sin embargo, hoy te encuentran muchos predicadores por ahí predicando que la vida cristiana es fácil, However, you find a lot of preachers preaching that the Christian life is easy. que es una vida de prosperidad, It's a life of prosperity, que usted va a tener mucho dinero, that you will have a lot of que money, vas a tener salud, that you will have a lot of health, que no vas a tener problemas. you won't have problems. Pero eso es mentira, But that's a lie, porque Jesús lo enseña because Jesus teaches us, y nuestra vida práctica lo enseña. and our practical life teaches En el us. mundo tendréis aflicción. In this world you will have affliction. En el mundo tendréis In aflicción. this world you will have affliction. En el mundo vas a tener que pasar pruebas. In the world you're going to have to go through tests. En el mundo vas a tener muchas veces que estar en peligro. In this world you will have to run danger. Va a haber espada There will be swords e incluso muerte. and inclusive death. Pero el mensaje más importante no era que en el mundo vamos a tener aflicción. But the most important message was not we were going to have affliction in the world. Jesús termina este texto diciendo, But Jesus pero finished in confiad, this text say, trust, pero confiad, but trust, yo he I vencido al mundo. have won over the world. Aleluya. Santo Dios. ¿Qué es el maná? What is the bread, maná? ¿Qué es el maná? What is maná? Aleluya. Éxodo capítulo 16 nos habla de esto y yo quiero leer Exodus 16 speaks about what maná is. Éxodo 16 versículo 31 16 verse 1, Al- 31. hasta el 32. Dos 32. versículos, 31 y 32. Two verses, 31 and 32. Y la casa de Israel lo llamó maná, así, maná, M-A-N-A. And the people of Israel called the bread maná. Dilo en español. M-A-N-N-A. Aleluya. Maná, M-A-N-A, maná, solo maná. Maná, only maná. Así se traduce. That's how you translate it. Era como una semilla de culantro, dice el texto, It's like a seed of coriander, blanco y su sabor como de hojuelas de maíz, Tasted like- de miel, perdón. tasted like wafers made with honey. Aleluya. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. And Moses said, this is what the Lord has commanded. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, Take an omer of maná and keep it for the generations to come, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. so they can see the bread I gave to you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt. Miren este texto, lo que dice, qué importante es. Look at this text, it's so important. It says, Guarden un poco de aquel maná. save some of the maná. Y yo lo voy a traducir a mi versión. And I will translate to Alfredo version, Para que sirva de testimonio so it can work as a testimony a las generaciones que vienen. to the generations to come. Y a través de ese testimonio, And from behalf of that las testimony, generaciones que vienen the generations that are coming puedan ver can see cómo Dios how God alimentó al pueblo en el desierto. has fed his people in the desert. Aleluya. Qué lindo. Hallelujah. El maná The era un maná testigo was a testimony. y sigue siendo un testigo. It's a witness. Gloria al Señor. La palabra viene del hebreo manash. Manash. This Vamos a decirlo word así. comes from the Hebrew root manash. Y cuando hay mucha gente que se han puesto a buscar el significado, And a lot of people have placed all sorts of definitions. pero la realidad, esto lo que significa es, But the reality is that what this means, ¿qué es esto? what is this?
O sea que cuando caía aquel alimento del cielo, So when that provision fell from heaven, la gente lo que decía, manash, manash, the people responded and said, Manash, manash. Manash. ¿Qué es esto? What is this? What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What is this? What is this? ¿Qué es esto? Aleluya. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? That's what it means. What is No le this? pudieron poner un nombre que hablara de aquel objeto, de aquella sustancia. They couldn't find a name of such provision, so their response to that was Manash, Porque era algo sobrenatural. because it was something supernatural. Era blanco, tenía un sabor dulce. It was something white but had a sweet flavor. Su aspecto era como semillas de culantro y se derretía, importante, al sol. It's something that looked like coriander and it melted in the sun. Dios lo daba cuando estaba amaneciendo, comenzaba a llover maná. When God made manna rain from heaven. Pero si salía el sol, But if the sun came out, se derretía, it would melt on the ground. se perdía. You would lose it. Así que los dormilones no comían maná. So a lot of people did not eat manna. Había que levantarse temprano. You had to wake up early. ¿Cuántos se quedarían sin comer maná aquí hoy How en many día? people would be lacking eating manna? Lo cierto es que este alimento The truth is that this provision tenía un excelente valor nutricional. had a crazy high nutritional value. Era un alimento que suplía de casi todos los elementos que necesitamos para tener una dieta balanceada. It was a food that supplied over lots of nutrients to give you a balanced life. Aleluya. Y estuvo alimentando al pueblo de Israel And he was feeding the people of Israel por 40 años. for 40 years. 40 años comiendo maná. 40 years eating manna. Yo hablaba con mi esposa hace 2 o 3 días de Speaking lo to que my aburre la wife comida. over some days about what gives you boredom is food. Yo no sé si a usted le aburre la comida. I don't know if you say something about food. Cuando yo vivía en Cuba estaba loco por comer pollo. When I was living in Cuba, I was crazy for eating chicken Porque no comía pollo. because I didn't eat chicken. Un mulito, nos daban un mulito de pollo, nos vendían un mulito de pollo. They gave us a little breast piece En of aquel chicken tiempo, in that time. una vez al mes, ¿no? One time a Ya month. ni me acuerdo. I don't remember. Imagínense, ¿cómo se llama? No sé, la pieza esa de aquí, la pierna de pollo. The La chicken pierna thigh. de pollo, The chicken thigh. una pierna de pollo una vez al mes. I would find one chicken thigh one time a month. Los que no son cubanos dirán, pero ¿cómo es posible? How is it possible? En Cuba todo es posible. In Cuba, everything is possible. Aleluya. Yo creo que ahora, no sé, ni hay. I don't ni even know eso. if there's chicken anymore. Pero imagínense, yo llegué a Estados Unidos y yo estaba loco por comerme un pollo asado. But I came here to USA and I was crazy. I wanted to eat a whole fried chicken. Estuve en la casa misionera aquí, muy cerca de aquí. And I was here in a house of missionary church. Y la hermana Altagracia me daba pollo toda la semana. And the sister of that church gave me chicken Y every nos week. dejaba pollo ahí para que comiéramos And pollo. she Los que left us estábamos chicken ahí, so we could eat chicken. a los pastores y misioneros. And the missionary pastors. Y llegó un punto que decía, ya no quiero más saber de pollo. And there was a point where No I said, quiero I don't más- want no more Yo chicken. no quiero más I pollo. don't want more chicken. Quiero otra cosa. I want something else. Por eso entiendo al pueblo de Israel. So I understand the Porque people of estuvieron Israel. 40 años comiendo maná. Because they were 40 years eating manna. Y era rico, And it was good. era sabroso, It was savory. era dulce, It was sweet. era nutritivo. It was nutrient. Pero era solo maná. But it was just manna. Solo maná. Just manna. Por eso protestaron. Señor. So that's why they protested. Dios le mandó también cernícaro. God also sent them some sort of meat. Esto, porque mi esposa se ríe porque esto fue la hermana de mi esposa que estaba predicando. Cuando era niña, estaba predicando en la iglesia. My wife is laughing because her sister, when she was a girl, she'd be preaching. En la casa de un culto familiar. She'd be preaching in a house Y service. estaba predicando muy emocionada y empezó porque Dios le dio al pueblo de Israel codornices para, ¿cómo se llama? Cernícaro. El cernícaro es como un águila chiquitica. She was motivating the people and speaking that God would give me some sort of cornicero meat or something. Otra ave. Something. Y yo siempre me acuerdo de eso. I don't remember that. Yo no always. estaba presente todavía en la familia, I pero wasn't present in the family, but I can just imagine. es una anécdota familiar muy cómica. It's a beautiful family, very comedic. Y Dios mandó las codornices para que tuvieran proteína. And God sent them so we can have protein. Y así comenzó todo. And that's how everything started. Pero es importante que nosotros veamos But it's good esto, that you can understand gloria al Señor, como algo que fue sobrenatural. something that was supernatural.
El maná fue una comida, fue un alimento que Dios envió de manera sobrenatural Manna was a provision that was supernatural, sent by God para dar testimonio. to give witness. No solamente para alimentar al pueblo de Israel, Not only to feed the people of Israel, sino para dar testimonio. but to give a testimony. Muchas veces nosotros, Dios nos da bendiciones, A lot of times God blesses his people, no solamente para que las disfrutemos, not so you can just enjoy them, sino para que esas bendiciones sean de testimonio but for those blessings to be of testimony de la grandeza de Dios of the greatness of God. y a veces tristemente de la ingratitud nuestra. And sometimes, unfortunately, of our ungratefulness. Y de eso podemos hablar después. And we can speak about that later. Pero muchos ateos han propuesto teorías, But a lot of atheists have given theories, gente que quiere quitarle todo lo sobrenatural a la Biblia. people that want to take all the supernatural stuff away from the Bible. Y algunos han dicho que en realidad lo que ellos encontraron no fue algo celestial ni algo sobrenatural, And they propose a theory that the Israelites did not find something supernatural, sino un hongo que crece en los desiertos, but they found a fungus that grew in the desert, que es alucinógeno. a little mushroom that gives you hallucinations. Y no traduzcas esto porque no lo vas a poder traducir. Don't try to translate this because he thinks I can't translate it. Es rico en psiloxibina. It's rich in psilocybe. Dilo así mismo. Psilocybe. Psiloxibina. Psiloxybin. Ajá. Es rico en psiloxibina, que es una sustancia que hoy se usa como alucinógeno. And it's a substance that is used today to hallucinate. Esto se usaba en los tiempos antiguos, en los cultos paganos, This was used in the old times in the pagan services, y la gente se volvía loco en los cultos paganos, dándole la adoración a sus dioses, and the people would take it to go crazy and to worship their false gods, a sus imágenes de piedra y de madera, to their idols of wood and of metal, y hacían cosas que a veces eran sin sentido y And- muy fuera comúnmente de la ética que nosotros debemos seguir. and they worshipped in such a crazy way out of context. Pero hay un problema con esto. But there's a problem with this. Si Israel hubiera comido un hongo alucinógeno, If Israel were to take one of these que shrooms, le hubiera permitido no solamente alimentarse, sino también ver las visiones de aquella columna de humo, de aquella columna de fuego, that wouldn't just allow for provision and nutrients, but to see a column of fire, a column of cloud, and all this greatness, del Dios poderoso que abrió el mar rojo y ellos pudieron atravesarlo. the evidence of the greatness of God splitting the Red Sea and being able to cross it. La primera es The first is que este hongo que hoy se conoce y se sacan medicamentos de él, that this shroom that people are talking about today no tiene valor nutricional. doesn't have a nutritional No, value. no nutre a nadie. Don't fool No nobody. sirve para It doesn't work para alimentarse. to make you full. Y en segundo lugar, And the second, no existen. it does not exist. No existen. Aquí hay gente que sabe de psicología, de psiquiatría, de cosas de la mente. People here that know about psychology and No mind stuff, existen alucinaciones colectivas. collective hallucinations do not exist. Usted entra a un hospital psiquiátrico You can go to a psychiatric hospital y puede ver a muchas personas allí alucinando. and you can look at a whole bunch of people hallucinating. Puede ver a gente allí poniéndose la mano aquí como se la ponía Napoleón. Yo soy Napoleón Bonaparte. People that put their hand here thinking that they're Napoleon. Yo los vi. O gente diciendo yo soy no sé quién o soy más no sé quién. Or other people saying that they're this person or that person. Usted ve a la gente que usa droga hoy en día, And some people that use, que se pierden, that they're lost. están en otro mundo. That they take it and then now they're in another world. Pero las drogas y este hongo no produce alucinaciones colectivas. But this mushroom does not produce any collective hallucinatives. ¿Qué es una alucinación colectiva? Es que cuando todo el mundo que está usando el hongo That when the whole entire world is using this mushroom, tiene la misma alucinación, they have the same hallucination. tiene la misma visión. They have the same vision. Imagínese usted que todo el mundo esté viendo lo mismo. Imagine that everybody's watching the same thing. Porque en el hospital cuando la gente está con alucinaciones, Because in the hospital, when you are hallucinating, cada paciente tiene alucinaciones que son personales. every patient has a different hallucination. Cada uno ve algo diferente. Every patient sees something different. Cada uno habla con alguien Every patient speaks to a diferente. different person. Pero yo no he visto nunca a un grupo de gente hablar con el mismo personaje. But I've never seen a whole group of people speak and they seen the same thing. Que no se ponen de acuerdo. I don't remember that. Sin embargo, Israel, However, Israel, aquellos 2 millones, alrededor de 2 millones de israelitas, those millions of Israelites, andaban todos viendo la misma columna de fuego, They la walked. misma columna de nube, viendo el mar como se abría.
They seen the same pillar of fire. They seen the same sea split in half. viendo cada mañana como llovía aquel maná del cielo They seen every morning how manna would fall from heaven. y caían aquellas codornices. And everyone would see that. Así que este hongo So, está so this mushroom, desahuciado. out of context. Otros dicen que es la resina de un árbol que es bien común en el desierto. Resina. Oh, the other people that would say like a sort of material. Ajá. Resina. What is La- resina? en, Help me el, en out. el desierto, Resin. en el desierto hay un árbol que se llama tamarisco. And in the desert, there's a tamarisk tree. El tamarisco es un árbol que usted viene con un cuchillo, le hace una cortada, una herida, The tamarisk tree is a tree where you can go and you can cut it, make a hole, y comienza a botar, a segregar una resina, and there is a resin that starts coming Una out of that tree, sustancia a substance que se puede comer. that you can eat. Es dulce, It's sweet. es como el maná, es blanca. It's like manna. It's white. Pero déjeme decirte algo, But let me tell you something. tampoco tiene valor nutricional. It also doesn't have any nutritional value. O sea que, en otras palabras, ni con aquel hongo alucinógeno, So in other words, not even with the hallucinative mushroom ni con la resina de tamarisco, or with the resin of the israelita tamarisk, hubiera durado un año. one Israelite could last a year. Sin embargo, 2 millones duraron 40 años. But however, 2 million lasted 40 years. Solo hay una respuesta para esto. And there's one response to Y la that. respuesta es que The el maná response is es real. that manna is real. El maná es real. The manna is real. Fue un milagro. It was a miracle. Vino del cielo. It came from heaven. Lo mandó el Dios del cielo. And God of heaven sent it. Alimentó al pueblo He fed a people. y sirvió como testimonio. And it worked as a testimony. Gloria al Señor. Glory to God. Pero como les he dicho, el maná es más que un alimento. But I tell you that manna is more than just a provision. El maná fue más que el sustento que Dios envió a su pueblo. It was more than just a substance that God uses to support his people. Porque tristemente Unfortunately, está relacionado con la desobediencia. it's also relating as a disobedience Está relacionado con la rebeldía, with the rebellion con la incredulidad and cruelty y con la ingratitud de aquellos israelitas. and the lack of gratitude from the people. En Éxodo capítulo 25, In Exodus 25, versículo 10, verse 10, Dios ordena a Moisés la construcción de una caja de madera. God ordered him the construction of a wooden box. No era grande, It wasn't big. tenía alrededor el tamaño de este púlpito. It had the dimensions of this pulpit. La madera era acacia. It was Acacia. IKEA wood, acacia wood. Acacia es una madera que es bien común también en el desierto. It's a wood that is very common in the desert. No es una madera preciosa. It's not a precious wood. No es algo que la gente aspira mucho a tener. It's not something that people aspire to have. Era una madera It was just some sort of wood, común. common wood in the desert. Dios mandó a hacer aquella caja And God ordered them to make a alrededor box de este tamaño, to de this este size, alto, this height. y la revistió, mandó que la revistieran con placas de oro. And they said to overlay it with gold. Y en esta caja, perdón, And in this box, aleluya, Dios iba a colocar 3 elementos God was going to put 3 elements que servirían de testimonio, that would work as a testimony, work as testimony. y entonces Dios mandó a construir And God ordered them to build it, un tabernáculo a tabernacle que tenía un apellido. that had a name. ¿El tabernáculo de qué? The tabernacle of Del testimonio. the testimony. Y mandó a construir And he sent to construct aquella caja that box que le llamó el arca that he named the ark con el apellido with the last name, testimonio. testimony. El tabernáculo del The testimonio ark of the testimony. con el arca del testimonio With the ark of testimony que tendría dentro 3 objetos that would have 3 elements que son el testimonio. that work as testimony. Y estos 3 objetos And these 3 subjects daban testimonio gave testimony no solamente de la presencia de Dios, not only of the presence of God, sino de la conducta humana. but also the human conduct. El primero de ellos, The first of them, aleluya, fueron 2 en vez de 1, fueron 2 tablas que Dios 2 tablets that God mandó a Moisés a escribir. ordered Moses to write on them. Le dijo,
tienes que escribir You have to write los 10 mandamientos, las 2 tablas de los 10 2 mandamientos. tablets in the 10 Commandments. Y esto es una historia que los que han leído la Biblia la conocen. And this is a story that those who read the No eran Bible las know it. tablas originales, It's not the original tablets. porque las originales las escribió Dios con su dedo. Because the original, God wrote them with his finger. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, And when Moses came down from Mount Sinai, que venía muy contento he was very happy with the commandments, con sus tablas, with his tablets, a ver el pueblo que hacía ya varios días había dejado en el pie del monte, to come back to the people that he left for a while. se encontró con una escena triste. He found a tragic scenery. Porque Aarón, su hermano, aquellos israelitas, Because Aaron, Moses' brother, y Aarón que estaba al frente del pueblo de Israel mientras Moisés subió al monte, and the Israelites were there while Moses ascended to the mountain. pensaba que ya Moisés había perecido, They thought Moses had died, que Dios lo había matado, that God had killed Moses, o que una fiera lo había matado, or that something fire would descend on him and kill him. y dudaron de la palabra de Dios, que había sido el mismo Dios que le dijo a Moisés, sube al monte, And they doubted the word of God, that they heard themselves, Para Moses, tener go una- up to the para mountain, tener una relación muy especial con él. to have a very special relationship with him. Y en aquel intercambio especial Dios le escribió en aquellas tablas de piedra los 10 mandamientos. And in that interchange, God wrote on the 2 tablets the 10 Y commandments. cuando Moisés llegó al pie del monte Sinaí, And when Moses came to the feet of the mount, se encontró que Israel estaba adorando un becerro de oro que habían fundido, he found Israel worshiping a golden calf. y se enojó tanto. And he got so angry. Era un poco iracundo Moisés, He was a very angry person. So que cogió las 2 tablas de piedra y las tiró y he las grabbed the rompió. 2 tablets and he threw them on the ground and they shattered. Y Dios le dijo, las rompiste, And God said, you broke them. vuelve a subir al monte Go up to the mountain again y vuelve a escribirla. and write them all again. Pero no la voy a escribir yo, la But vas a escribir I'm not tú going to ahora. write it me. Now you're going to write it. Estas tablas, mi hermano, daban These tablets, beloved, testimonio de la desobediencia give humana. testimony of the human disobedience. Porque aquellos 10 mandamientos Because those 10 commandments son el testimonio de la verdad de Dios. is the testimony of the truth of God. La verdad que es absoluta. The truth that is absolute. La verdad que no tiene relativismo. The truth that has no relatives. Que no se puede mirar desde un ángulo y decir es esto, o desde el otro y decir, oh no, es otra cosa. That you can see from one angle, oh, it's this, and then another angle, oh, now it's something Cuando different. usted ve los 10 mandamientos, usted tiene que decir, así es como Dios quiere que yo ande. When you see the 10 commandments, you're supposed to say, this is how God wants me to live. Lo que pasa es que por los 10 mandamientos, But because of those 10 commandments, nadie puede ser salvo. no one can be saved. Porque son tan duros de cumplir Because they're so hard for people to maintain que no hay hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar que pueda cumplirlo. there's no man in heaven, hell, or on this earth that can fulfill those orders. Son extremadamente fuertes de cumplir. They're extremely too difficult to complete. Pero nos enseñan But they teach us la manera en que a Dios se le agrada en santidad. how God is pleased with your holiness. Y nos enseñan It teaches us. que por nuestra propia humanidad, nuestra propia fuerza, no podemos Because of our cumplir. own human efforts, we cannot fulfill those orders. Entonces necesitamos a alguien que venga a cumplir. So that's why we need someone else to help us fulfill Otra those cosa. orders. Ahí está la verdad de Dios. That's the tabernacle of God. No Second. podemos por nuestra propia fuerza, siendo bueno. Hay gente que quiere ser bueno. Yo quiero ser bueno. Based on our own Yo efforts, quiero there's hacer las people that cosas say, I want to be a good todo bueno. person. Déjeme decirte algo. Let me tell you Nadie something. puede ser bueno por sí solo. Nobody in this earth can be good from their behalf. Necesitas de alguien. You need someone. Y déjeme decírtelo desde ahora. And let me tell you from now, Ese alguien se llama that Jesucristo. person is called Jesus Christ. No hay otro. There's no one else. Amén. Amen. No hay otro. There is nobody else. Usted tiene que tomar una decisión. You have to make a decision. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? What are we going to do with this ¿Qué man? vamos a hacer con este hombre que proclama ser el rey de los judíos? What shall we do with the man that proclaims he is the king of the Jews? ¿Qué vamos a hacer con este hombre What will we do with this man que dice ser el salvador del mundo? who claims to be the savior of the world? ¿Rechazarlo Reject him o vivir una vida or live agradable a life a él? that pleases him? O estás en la barca Or you're on the boat o te hundes en el mar. or you drown in the sea. No hay aguas medias. There's no middle waters. Perdón. Gloria al Señor. Glory to God. La segunda, The el second- segundo objeto The second element in the que tabernacle estaba dentro del that tabernáculo was inside the tabernacle del testimonio, of the testimony, dentro de la caja, in the box,
dentro de aquella caja que se llamaba Arca del Testimonio, In the box that was called the Ark of Testimony, era un trocito, it was a little a piece of de la vara de Aarón, una pieza de la vara de a piece of gold, a piece of little gold bar. Ajá. Un pedacito de la vara de Aarón. Oh, a piece of a staff, a piece of a La staff. vara de Aarón era alta, It was no a staff of sé, Aaron. Aaron's staff was very tall, 6, 7 pies de altura tendría. 6-7 feet Yo maybe. no, la Biblia no dice eso. The, Esto the, lo- the Bible doesn't me lo say estoy that. imaginando yo. I'm just imagining. Ellos usaban una vara porque la vara les ayudaba a caminar en el desierto. They used the element as a bar because the bar helped them walk through the desert. Y también aquella vara le daba autoridad a aquellos ancianos. And the bar gave authority to the elders. Pero pasó algo. But something happened. Aarón, Moisés eran de la tribu de Leví. Aaron was from the tribe of the Levi. Cuando se reunía, cuando se paraba la columna de fuego, la columna de nube en el desierto, When the column of fire was there, se paraba, hacía un stop. they made a stop. Cuando hacían un stop, cuando ellos se paraban porque iban caminando, peregrinando todo el pueblo, When everybody stopped after walking through the desert, siendo guiados de día por aquella columna de nube y de noche por aquella columna de fuego, being guided by day from a pillar of cloud and by night by a pillar of fire. cuando aquella columna se paraba, se detenía en un lugar When that column would stop in one place, y no avanzaba, they didn't go. era señal que Dios quería que armaran el campamento. It was a sign of God saying, I want you to form camp here. Ahí ellos armaban el tabernáculo y alrededor del tabernáculo del testimonio se reunían las 12 tribus. And they formed the Ark of the Testimony. And around that Ark of Testimony, the 12 tribes would unite. Allí cada familia armaba su tienda, And every family made their home, cada uno organizada por las tribus. each Gracias, person hermano. organized. Pero ¿qué pasó? But what happened? Que las restantes 11 tribus comenzaron a protestar. That the other 11 tribes started a protest. Comenzaron a decir, ¿por qué Aarón tiene que ser el sacerdote? And they said, why does Aaron have to be the priest? Incluso, ¿por qué Moisés tiene que ser el jefe? And why does Moses have to be the leader? Se parece mucho a nuestros tiempos hoy. It's like a lot of nowadays. Yo también puedo ser. Oh, I can also be. Nosotros también podemos acercarnos a Dios. Now, can we also just get close to God? Nosotros también podemos adorar a Dios. We can also worship God. Déjeme decirte, en aquel tiempo no era como ahora. Let me tell you, in that time, it's not the same as today. Para acercarse a Dios, para estar allí frente a Dios, To get había close to God, que tener un llamado. you needed to have a calling to get close to God in the old times. Había que tener condiciones. There had to be conditions met. Sin embargo, However, ellos quisieron también hacer lo mismo que hacía Moisés y lo mismo que hacía Aarón su hermano. the tribes wanted to do the same thing that Moses was doing, and Y Aaron. Aarón era el sacerdote. And Aaron was the priest. Era el que ministraba delante de Dios. He was the one that administered to God. Era el que entraba al tabernáculo del testimonio. He was the one that entered into the tabernacle of testimony. El tabernáculo del testimonio tenía dos divisiones. The tabernacle had two dimensions, two Tenía divisions, dos cámaras. two cameras. La primera llamaban el lugar santo. One was called holy. Allí estaba aquel menorach, aquel candelabro de 7 brazos And they had right there the seven-way candle que ardía constantemente that was always on fire desde el atardecer hasta el amanecer. from the dusk to dawn. Los sacerdotes cambiaban. Ahí entraban todos los sacerdotes, And that's where, los levitas. that's where all the Levite priests would go in. Estaba la mesa de los panes de la propiciación. And they were in there from the mercy seat. Y estaba aquel altar del incienso. And there was the altar of incense. Miren, les voy a sugerir algo. I'm going to suggest something Gloria to al you, Señor. Porque esto es muy, pero muy importante. because this is very Gloria al important. Señor. Hay un canal de YouTube There para is los a que no, YouTube channel. los que quieran saber sobre esto For those who y want to know this ver estas cosas. and see this stuff. Se llama ¿cómo es? Un bacarí suelto en Israel. Un bacarí suelto en Israel. Yo no sé si lo has visto. A YouTube channel that's called Bacari Es un Suelto. judío de origen argentino It's a Jew who is originated in Argentina, que vive en Israel. who lives in Israel. Pero yo he aprendido tanto con él. Él no es cristiano, But I've learned so much Es from him. And he's judío. not Christian, he's a Jew. pero respeta mucho a los cristianos. But he respects Y dearly the siempre que Christians. habla de los judíos And every time he y los speaks, cristianos. he ¿no? talks Dice, about los the hermanos Jews cristianos. and the Christians, and he says the Y real este hombre Christians. se ha metido en los lugares And this man has entered into the synagogue. que me han enseñado tanto a mí. Yo nunca he ido a Israel.
I've never been to Yo Israel. quisiera ir, I want to be. ver muchos de estos lugares, I want to see all these places. los que son de verdad, porque hay algunos que los han inventado para sacarle dinero a los turistas. The ones that are real and the ones that have been made up to get Pero money. una de las cosas que estábamos viendo, nosotros nos congregamos en la casa, hacemos un culto familiar, mi esposa, mis 2 hijos y yo, toda la semana. But sometimes every week we congregate ourselves and we make a little Y esta service, my semana family estamos and I. hablando porque estamos estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. And this week we got together, we prayed, and we're studying over the prophecy of Daniel. Y nos pusimos a ver el video del Bacarí, And we start de este señor, seeing this video Está of en this YouTube sir ahí. on this YouTube channel sobre la institución del templo. over the institute of the temple. Y ahí usted puede ver el video, cómo él entra, le dan permiso para entrar y And there, ver in the video, you can see how they give him authorization to go into the temple. todos los objetos que ya están preparados para ministrar en el templo de Jerusalén. And they can see all the subjects that were used in the temple of Israel as elements. Todas las lámparas, All the lamps, todas las vestiduras de los sacerdotes, all the priest garments, la vestidura del sumo the sacerdote. garments of the super priest. Y va entrando de cámara en cámara. And they go from Y place en to la place. última cámara tienen el arca del testimonio. And in the last dividend, they have the Ark of the Testimony. Me quedé maravillado. I was surprised Porque el arca original no se sabe dónde está. because the original Ark of Testimony, Pero no los one knows where judíos it's at. hicieron un arca. But the Jews made an ark. Hicieron esta caja de nuevo. They made a replica of the, Y of la the tienen original, allí. and they have it there. Pero la tienen consagrada porque, yo no sé, usted sabe que los israelitas son muy inteligentes. You know that the Israelites are very smart. No sabemos si realmente los objetos originales los tienen guardados en un lugar y no lo dicen para que nadie vaya y los destruya. We don't know if the Israelites actually have the original ark, Pero usted puede ver allí cómo son las cosas. but you can see there how the things are, Hechas por ellos. made by them. Está el altar del incienso, la mesa de los panes, la There's proposición. the altar of incense Y yo and the me quedaba mercy seat. maravillado porque yo me lo imaginaba de una forma y cuando usted la mira y ve la Biblia dice, es verdad, es así. And I was amazed because I was looking at Es all this stuff through tremendo. the video, and like, this is exactly how the Bible describes Y it. vimos una, porque esto es lo que más nos tocaba a nosotros, acerca de las becerras alazanas. And we also had to go to another dividend and see the other portion. De las becerras, becerras las vacas rojas. Okay, the red cows. Yo no sé si usted sabe, I don't know if you know, pero para consagrar los sacerdotes y limpiar al pueblo, but to be consecrated and to clean the people, Dios manda a quemar una becerra roja. God sends the people to burn a red cow. Sí, una vaca roja joven que tiene que tener menos de 3 años de edad, A red young cow that has to be pero more than tiene 3 que years ser of age. roja. But it has to be red. Perfectamente, no es un rojo vivo, es un rojo bermejo, un rojo, no sé, como rojizo. A perfectly red. No puede tener un pelo blanco, It cannot have one white ni hair, negro, ni de otro color, tiene que ser perfecta. nor black. It has to be perfect. Y a lo largo de la historia de Israel, desde que Dios mandó hacer el tabernáculo, And from the story of Israel that where God has sent for them to do it, solo han nacido 9 veces becerros rojos. only 9 red cows have been born in that time. Solo 9 veces. Only 9 times. Y es señal de que Dios quiere que comience nuevamente el culto sacrificial en el tabernáculo, en el templo en este caso. And it's a sign that God wanted for us to resume the sacrificial services in the temple. No nace comúnmente, Now they're not born no commonly. existe. They don't exist anymore. Sin embargo, However, vea, búsquelo. Ellos tienen 3 becerras rojas en un corral. they have 3 red cows. 3 becerras rojas en un corral. 3 red cows. Y yo hago esta pausa porque es And I importante. do this pause because it's important. Porque lo que falta para la venida de Cristo es simplemente que Israel construya el templo, que comiencen los sacrificios y se establezca el reino del anticristo cuando la iglesia esté en el cielo. For Jesus to come again, the Antichrist has to come and the temple has to be remade. Jesús dijo que el anticristo vendría, Jesus said that the Antichrist would come, que este tiempo comenzaría that this time would start cuando when lo que detiene al anticristo What- sea levantado. what detains the Antichrist may be Y lifted. yo, And me, en mi humilde opinión, in my humble opinion, creo que lo que detiene al anticristo en este mundo I believe that what detains the Antichrist in this es la world iglesia de Cristo. is the church of Christ. Y entonces lo único que falta para establecer el templo y que comiencen los sacrificios And the only thing that is remaining to offer those sacrifices in the temple es que Cristo toque la trompeta is that Jesus y los touches the muertos trumpet. en Cristo sean levantados. The dead in Y Christ will be luego lifted. los And que then estemos viviendo. those who are living. No falta nada, mi hermano. Nothing else is missing. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Usted So tiene you que have to irse make a hoy de aquí con decision. una decisión tomada. You have to No leave here with a importa el made tiempo que lleves en la decision. It iglesia. doesn't matter the time that you've been in church. Aleluya.
El templo está construido. The temple is Lo tienen constructed, prefabricado. fabricated Usted puede already. ver las piedras del templo. You can see the Usted rocks puede of the ver temple. todo. You can see everything. Lo que lo detiene ahora mismo es que en el lugar del templo hay una mezquita What detains everything in the place of the temple, there's a mosque de los musulmanes. of the Muslim people. Pero eso Dios lo va a quitar. But God is going to remove Y cuando that. se construye el templo, When the temple is constructed, cuando usted ve el templo construir, when you see the temple be constructed, prepárate que Cristo prepare o yourself. ya vino Because Jesus Christ already came, y ya nosotros estamos en el cielo. Yo no sé, and no we're te already puedo in decir. heaven. I don't know. I can't tell you. Tú sabes. Yo tampoco. Aleluya. Ahora, voy a seguir. I'm gonna go ahead. La vara de Aarón, mi hermano, representa la rebeldía de aquel pueblo The staff of gold represented the rebellion of the que people negaron a Aarón como sacerdote. that they helped Pero- Aaron as a priest. Ajá. Pero más que Aarón, negaron el liderazgo que Dios había levantado But when they seen that God has lifted up Aaron as a leader y la liturgia que Dios había establecido para dar el culto a él. and the literature that they used to give Y service por unto him. último, And lastly, tenemos entonces el maná. here we have the manna. Porque desde allá, desde Génesis, Because from Genesis, Dios mandó que recogieran una olla de maná y lo pusieran en una, que recogieran maná y lo pusieran en una olla de oro God ordered them to collect manna and put que it él in a gold mandó a bowl. construir. Que él mandó a construir. That he made to constrict. Amén. Gloria al Señor. Dice, Éxodo capítulo 16, lo leíamos, versículo de 2 al 3. Exodus 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés And all the congregation started to gossip about against Moses y contra Aarón en el desierto. and against Aaron in the desert. Y le decían los hijos de Israel, And the people of Israel said, después que se aburrieron de comer maná y estaban cansados del maná y las codornices, after that they were so bored about all the manna that they ate, ojalá hubiéramos muerto hopefully that we could have died por mano de Jehová en la tierra de Egipto, from the hand of God in the Egypt. cuando nos sentamos en las ollas de carne, There we sat around pots of meat cuando comíamos hasta saciarnos, and ate all the food we wanted. pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre But now a toda esta multitud. But now you, Moses, have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. No hay palabra más ingrata que esto. There is no more ingrat word than this. Quizás tenían comida en Egipto, Maybe they had food in Egypt, pero eran esclavos. but they were slaves. Eran esclavos. They were slaves. Los maltrataban. They were mistreated. No tenían nombre. They didn't have a name. No tenían una nación. They didn't have a nation. Eran simplemente esclavos. Simply slaves. Pero ellos preferían comer, llenarse la barriga, But they preferred to eat, saciarse físicamente. to be physically esclavo. satisfied and still be a slave. No difieren mucho de nuestro tiempo. They did not rejoice too ¿Cuánta much gente of hoy their en día time. prefiere vivir físicamente, carnalmente lleno, People nowadays want to live physically full buscando las cosas esas que producen satisfacción temporaria, and searching for those things that gives temporary satisfaction, llenarse la barriga, to fill their stomach, no solamente de comida, not just of food, sino también de alcohol but of also y alcohol los pulmones de humo, de cigarro y de droga, and cigarettes and drugs, y vivir perdidamente en sus lascivias y en sus pecados. and to live lost in their sin. Lo que no se dan cuenta que todas esas cosas lo que producen en ellos es esclavitud What y they más don't esclavitud. recognize, all those things promote slavery in their lives. Por eso el maná That's why manna es un testigo de la maldad humana. is a witness of the evil El of maná, humanity. en primer lugar, es respuesta a la rebeldía y la ingratitud del pueblo. Manna represented the lack of gratitude of the people. Es respuesta a eso. It's a response Ustedes to all son the unos rebellion. ingratos, querían vivir en el desierto, pues yo les voy a dar el maná. You guys are ungrateful. You guys want to go back to Egypt. Que va a I'm gonna give you servir de manna. testimonio de que ustedes son unos ingratos y unos rebeldes. It's going to work as testimony that you guys are ungrateful and rebellious. El otro era su señal de sustento divino. It was a sign of a Aquí divine mismo, sign. en Éxodo 16:4 dice, Jehová dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo. Exodus 16:4 says, Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. The people are to go out each day and gather enough for that single day. Escuche esto, Listen para to que this. yo lo pruebe y para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. And this way I will test them and see whether they will follow my instructions or not. O sea, era señal del sustento divino, pero también señal de una prueba que Dios estaba enviando a cada uno de ellos.
Manna was a symbol for a divine sign, but it was also a test that God would make for his people. ¿Qué estaba probando? What was he testing? Su fidelidad. Their faithfulness. Su fidelidad. Their Si eran faithfulness. fieles. If they were faithful Y or lo not. vamos a ver. Gloria al Señor. Si eran fieles. If they were faithful or not. Gloria al Señor. Era realmente otro testigo de la rebeldía y de la misericordia de Dios. Truly another testimony of the rebellion and the mercy of God. Más de una ocasión Dios le dijo a Moisés, déjame exterminarlos. More than another occasion, God Déjame said matar to a todo el Moses, mundo. let me kill all the Y Israelites, te voy a dar uno nuevo. and I'm going to give you another people. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia. But God had mercy. Si yo hubiera sido Dios en ese tiempo, If I were to be God in that time, no hubiera quedado uno. not one would remain. David, ¿tú cuántos hubieras matado? Yo con una ametralladora de esa grande hubiera barrido. David would have grabbed a machine gun and killed all the O como Israelites. dice un antiguo pastor que yo tuve, Just how an old pastor would say. los hubiera metido a todos en un barco viejo He would have placed all the Israelites in an old boat y le hubiera puesto una bomba en el casco al barco en medio del océano para que no quedara ninguno. and put a bomb in the boat so the boat would explode in the middle of the sea. Pero Dios es Dios misericordioso. But God is a merciful God. Gracias a Dios, denle gracias a Dios que yo no soy Dios. Thank God. Don't thank me. I'm not God. Aleluya, porque Dios es misericordioso y el maná es señal de eso. Because God is merciful and manna is a symbol of that. Ahora, allá dentro de aquella caja del tabernáculo del testimonio estaba el testimonio, And in that time, in the center of the, los in the 10 ark, mandamientos, there was 10 commandments, la vara de Aarón. the staff of Aaron. No les dije que un pedazo de la vara de Aarón, porque cuando ellos se rebelaron contra Dios y contra Moisés y Aarón, I said a piece of that staff because when the people rebelled against God and Moses and Aaron, Dios le dijo le dijo a Moisés, mira, que cada líder de cada tribu then God said to Moses that every leader of every tribe siembre frente a su campamento in front of their home, la vara, cada uno tenía su vara. they may dig into the ground with the staff. Cada uno sembró, abrieron un hoyo en la arena y pusieron una vara. They made a hole in the sand and they planted that staff. Váyanse a dormir y cuando se levanten, la que esté hecha un árbol, reverdecida y con fruto, ese va a ser la tribu escogida para ser sacerdote. Go back to sleep, and in the morning, whichever staff that you planted gives fruit and becomes a tree, that tribe is the leader. Y cuando se levantaron, la única que era un árbol And when they woke up in the morning, Y the que tenía only fruto, staff that became a tree and had fruit era la de la tribu de Leví, was tribe of Levi, de la tribu de Aarón, the Levi tribe, de the la tribe tribu of de Aaron. Moisés. Esa era la tribu escogida. That was the chosen tribe. Entonces, por eso ya la vara de Aarón, yo me imagino que le han cortado un trocito, So from that moment, that was the part of the staff of Aaron. que cupieran aquella cajita y la pusieron allí. And they cut a piece of that staff and Pero they estos placed it there. tres elementos dan testimonio, mi hermano, Those de la three misericordia de elements. Dios, de la maldad humana, de que Dios, bendito sea el Señor, establece ley, que Dios establece que nosotros como pueblo vivamos según acorde a su palabra y no conforme a la nuestra. God establishes that we as a people may live according to his will and not according to our will. Aleluya. Y ahí estaban aquellos tres objetos dando testimonio And de there que was tú those y yo three. somos malos. That those three giving testimony that you and I are bad people. Que por mucho que intentemos acercarnos a Él, That from all the effort that we put in to get closer to God, no nos alcanza. we are insufficient. Entonces viene la parte más importante, So then porque the most important piece comes in. la parte más importante de aquel tabernáculo, de aquel arca del testimonio, The most important part of that ark of testimony no era aquella caja y lo que tenía dentro, was not that box that contained those three elements, sino una placa de oro macizo. Si el arca era de madera de acacia revestida en oro, if the ark box was made of acacia wood, Dios mandó hacer la tapa del arca God ordered to make the top of the ark de oro macizo. of gold. No tenía madera. They didn't want wood. Con dos querubines al lado que la cubrían. 2 carabines that would cover the ark, Y allí se manifestó y Dios hizo de aquel lugar su trono. and God manifested himself there and made that his throne. Gloria al Señor. Se convirtió en el lugar donde Dios hablaba con Moisés. That place converted into the place where God would speak directly to Moses. Cuando el sumo sacerdote entraba a aquel lugar que era una sola vez al año. And when the high priest would get into that place, which would be only one time a year, Porque le decía que el tabernáculo estaba dividido en dos cámaras because the tabernacle is divided in 2 divisions, y la separaba una gran cortina hecha de pieles de animales and a huge curtain made out of animal skin would separate both of the divisions. que tenía 7 capas And they had 7 layers. que nadie podía entrar. No one could enter.
Porque el que entraba Dios lo mataba. Because the one who entered into the other dividend, God would kill that person. Y solamente un día, el Yom Kippur, que es el día de la expiación. And only one day is a day of spyhood. Yom Kippur en Kippur. hebreo. Yom Kippur. Oh, Yom Kippur. En hebreo podía entrar entonces el sumo sacerdote y poder ministrar allí dentro And that day of the year, del lugar santísimo. the No high era el lugar priest- santo, el lugar santísimo. the high priest could enter beyond the holy place to the most holy place to worship God. Pero déjeme decirte algo, que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar But santísimo, when the high priest no podía ver entered, ni los 10 mandamientos, ni la vara de Aarón, ni la olla con el maná, the 10 Commandments, nor the manna, nor the half the staff of Aaron could be in that place. porque no se podía ver. Because they could not be seen. Porque aquella tapa Because that top, que daba testimonio del pecado, they gave testimony over de la maldad humana, of the evil wickedness estaba of the humans. cubierta con el propiciatorio, que era aquella caja que tenía dentro aquellos 3 elementos que dan testimonio de la maldad humana. Estaba cubierta con aquella tapa que era el propiciatorio. Those 3 elements were covered with the mercy seat. Y aquí viene la palabra propiciar, And the word una propiciar comes from here. palabra que es teológicamente hecha para esto, A word that's theologically rich, y significa cubrir. and it means to cover. O sea, el propiciatorio cubría aquella caja y nadie podía mirar adentro. The mercy seat covered this box, and no one was allowed to see what's in that box. Y aunque sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y lo puede ver todo, And we know that God's all-knowing, all-powerful, all-seeing. desde el punto de vista legal, From the most legal standpoint, porque les dije que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios se mueve en un sistema legal, because from Genesis all the way to Revelation, God rules in a court system. Dios tampoco, el Padre, puede mirar adentro para God. ver el pecado del hombre. God himself cannot go in there and see Desde the ese sin of punto de man. vista legal, In that legal standpoint. diciendo el pecado del hombre ha sido propiciado con aquella tapa de oro. He says the sin of man has been proportionized over that gold. Qué tremendo, How incredible. qué tremendo. How incredible. Pero todo esto eran símbolos. But all these things were symbols. Eran símbolos, mi hermano, de algo que vendría después. Symbols of things that would come after. De algo que cambiaría el mundo por completo. Something that would change the world by complete. Porque aquella tapa, aquel propiciatorio de oro, Because that mercy seat of gold es la representación física del Cordero de Dios, is the physical representative of the Lamb of de God, Jesucristo. Jesus Christ. Cuando yo le predico a la gente, le When I enseño a preach la to the gente people, acerca de Cristo, And I teach them about Jesus. yo le digo a la gente, mire, cuando hablo de la palabra propiciar, When I talk to them about the mercy, imagínese que usted está en su casa y su casa está desordenada, imagine that you're in your home and your home is disorganized. está sucia, It's dirty. y de pronto te están tocando a la puerta. They're probably touching the Alguien door. importante. Somebody important is knocking on your door. Ya aquí no tocan así, tocan así. Now they don't knock, they ring a doorbell. Tocan el timbre. Y de pronto usted dice, wow, llegó una visita importante y tengo un reguero tremendo aquí. And then maybe you say, wow, there's a special ¿Qué guest hace that's usted? coming and I have a mess in Hace my así, home. recoge todo el reguero que pueda, You grab all the mess that you can, todo lo que pueda, everything that you can, y lo mete en el closet, lo mete debajo de la alfombra. and then you put it under the carpet or in the closet Cubre, and you cover everything. cubre todo el reguero, You cover all the mess. cubre lo malo. You cover the bad. Así es Cristo, mi hermano. That's Jesus. Cuando nosotros estamos en Cristo no significa que nosotros nos convertimos de pecado a la santidad desde el punto de vista que ya no somos pecadores. Coming from sin all the way to holiness to the point where we are no longer sinners. Cuando nosotros estamos en Cristo seguimos siendo hombres. When we are in Christ, we still remain being men. Y la Biblia dice que no hay uno que sea bueno. And the Bible says that there is not one that's good. Y el Padre está mirando nuestro pecado y nuestra maldad constantemente. El Padre es el juez de este juicio. And God is looking at all the sin and all the evil of humanity. Pero de pronto aparece alguien But then maybe somebody comes in que ya no puede mirar dentro de la caja. can no longer look inside the box. Ya el Padre no puede mirar dentro de la caja porque ese alguien cubre, Now the tapa. Now the Father cannot see inside that box because that person covers the sin. Como nosotros tapamos el reguero de nuestra casa. Just how we cover the mess of our home. Cubre nuestro pecado. He covers our sin. Se convierte en una tapa, Jesus becomes a top over our en una sin. cubierta. And he becomes our cover. Pero esa cubierta ya no es de oro. But that cover is no longer of ¿Usted gold. sabe de qué cosa es? What is it? De sangre. It's of blood. Y esa sangre se derramó en la cruz del And Calvario. that blood was shed on the Usted cross of tiene que hacer Calvary. algo con You have Cristo. to do something with Christ. Jesucristo es nuestro propiciatorio. Christ is our mercy. Ya en el momento del juicio, ya el Padre no puede
ver el pecado que está en mí. In the time where God is about to judge, he can no longer see the sin that's in you because Jesus covers it. Ya no puede ver la maldad que está en He mí. can no longer see the wickedness that's within me Porque ya yo estoy comenzando a vivir una vida de santidad. because now I am starting to live a life of holiness. En el momento que usted reconoce a Cristo como su Señor y The Salvador. moment you recognize Jesus as your only Lord and En el Savior, momento que usted le entrega su corazón a Cristo. in the moment that you give Jesus En your ese heart, momento usted es propiciado. in the moment you are now in the mercy, La sangre de Cristo viene a the cubrirlo. blood of Jesus comes to cover you. La sangre de Cristo tapa su The maldad. blood of Jesus starts to cover your Tapa, wickedness, tapa su pecado. covers your sin, Aleluya. Y usted se convierte and now you become en un instante an instant de un hombre pecador, from a man of de sin, una mujer pecadora, from a woman that's a a sinner, un hombre, a una mujer santa, or to a man and a woman a that is un holy, hombre, una mujer redimida, a man and a woman that's redeemed, no por oro, not by gold, no por acciones, not by actions, no por hacer lo bueno, not by doing no good, por seguir religiones, not by following religion, no por andar correctamente, not by going correctly, sino porque la sangre de Cristo but because of the blood of Jesus te ha redimido, has redeemed te you, ha salvado, has saved te you, ha propiciado, has te ha proportioned, cubierto. and has covered you. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. That's the Christ that we Ese está. follow. Yo no sé. Yo no sé qué vas a hacer con tu vida, iglesia. I don't know what you're going to do with your life, church. Y yo no le estoy hablando solamente a los que vienen de visita, le estoy hablando a todo el mundo, incluyéndome a mí. I'm not only talking to the visitors, but I'm talking even to Porque myself. vivir en santidad no es un acto Because to live in holiness is not an act único en la vida. only in the world. Vivir en santidad es un estilo de vida. To live in holiness Es is a un día a día. lifestyle. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene todo esto que ver con el maná? And you ask me, what does Amar el all this have to do testimonio. with maná? Aleluya. El maná fue la provisión del cielo que obligó al pueblo de Dios a confiar en Él. Maná was the heavenly provision that God sent so that people would trust in God. Lo obligó a confiar en Él. And they forced the people to trust in God. Escuche la palabra, el maná. The maná. A través del maná, From behalf of maná, Dios obligó. God forced the people. Lo voy a repetir, obligó. He forced Obligó al Forced. pueblo a confiar en Jehová. the people to trust in God. Pero ¿cómo es eso? But how? Porque se comían el maná Because they ate the maná o se morían de or hambre. they would die of hunger. Aleluya. O se comían el maná They would eat the o maná. morían de hambre. Or they would No die of tenían otra opción. They didn't have another option. Debían recogerlo temprano. Dios le dio ordenanza. You had to get it early in the morning. Le voy a mandar pan del cielo I'm going to send you bread from heaven, y los dormilones no se lo van a comer. and you're not going to eat more than just one day supply. Así que si yo pregunto cuántos son dormilones, no levantes la mano. So he's asking if you ¿Cuántos know son how dormilones millions, aquí? how many know millions here? Aleluya. Qué bueno. Todos se levantan temprano. Everybody wakes up early. Había que recogerlo temprano. You have to get it early in the morning. Porque si salía el sol, ¿qué pasaba? Because if the sun comes out, then the manna Se would melt. derretía. Pero Would no melt. solamente eso. But not only that, Había que recoger la porción you have to pick up the que se portion iban a comer en el día. that you have to eat in that day. ¿Cuántos son glotones aquí? How many are eaters here? ¿Cuántos les gusta comer más de la cuenta? How many people like to eat more? Y se llenan más con los ojos que con la boca That they o eat con el more? estómago. Eso They eres tú, got Sammy, food. ¿no? No, ¿Eh? they got food coming out of their eyes. Pues había un grupo de glotones en Israel que recogieron más de la cuenta. Where there was a group of people that were eaters in the people of Israel. Y déjeme decirle algo. And let me tell you Que something. los que recogieron más de la cuenta se les echó a perder. That the ones who grabbed more than they Había should, que recoger lo que usted started to rot. necesitaba en el día. the people had to grab the portion of that single day. Y otro de los grandes milagros And one of the bigger que el maná miracles, dio that es que maná el gave. viernes and Friday, usted podía recoger la porción del día el lunes, martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo. you could grab the portion of manna that day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Pero el viernes But Friday, ellos tenían que recoger doble they porción. had to get double the portion. Porque el sábado Because Saturday, no podían recoger la porción. they couldn't get that O portion. sea, el sábado, yo le dije el sábado que recogían. El sábado no recogían porción. The Saturday, they couldn't get Recogían portion. lunes, martes, miércoles, Monday, jueves Tuesday, Wednesday, Thursday, y domingo. and Sunday.
El sábado no podían recogerlo. Saturday, they could not get it. El sábado era día de reposo. Saturday was Sabbath. No recogían maná. They could not get manna. Se levantaban They temprano, would wake up early, pero a adorar a Dios, but to worship God, no a recoger maná. not to get manna. Nadie se quedaba durmiendo. Nobody would be sleeping. Nadie se quedaba allí, todo el mundo en la presencia de Dios y 4 o 5 dormilones. No habían No, dormilones. there weren't people that were sleeping more than they should. Aleluya. ¡Qué tremendo! How incredible. Y si lo recogías tarde, no fuera. Se And if- acabó. and if Se you got- derritió if con you- el sol. If you try to grab the Así es manna la late, you santidad, mi couldn't. hermano. That's the holiness, brother. La santidad es igual. Holiness is the same way. La santidad hay que levantarse temprano a cosecharla, a recogerla. For holiness, you have to wake up early, rise up early to get it, to Y harvest estoy it. hablando de los dormilones en sentido poético, espiritual. I'm speaking to the spiritually lazy people. Hay gente que están esperando al último tiempo. There's people that are waiting last minute. Déjeme decirte, si usted quiere vivir una vida de santidad, Let me tell you, if you want to live a life of usted holiness, tiene que cultivar esa santidad viviendo una vida de integridad desde temprano. you have to cultivate that life of holiness by living in integrity. Porque si esperas a vivir una vida de santidad tarde, Because if you wait to live a life of holiness in the last minute, así como el maná, just like the se manna, derrita el sol. it gets melted by the sun. Y déjeme decirte algo muy And let me tell you importante. something. La santidad de hoy Holiness of today es para hoy. is for today. La santidad de hoy The no holiness sirve of para today, mañana. it does not work for tomorrow. La santidad hay que cultivarla diaria. Holiness, you have to cultivate it Como el daily. maná se recogía diario. Just how manna was cultivated Se daily. echaba a perder si se oraba. If you miss your chance, that is La lost. santidad de hoy es para hoy. The holiness for today No is te va a for servir today. para mañana. It's not going to work for La de tomorrow. mañana, tú tienes que buscar la mañana. You have to rise up early tomorrow to get holiness for tomorrow. Y la de mañana, no, la de hoy no sirve para mañana. And today's holiness doesn't work for Tiene que tomorrow. ser la de hoy. It has to be of today's. Aleluya. Hay gente que piensa, no, porque yo hice, yo anduve. There's people that say, oh no, because I Yo did, because I prediqué, thought, because I yo preached, canté, I sung, estuve. I was. Y tuviste muchos éxitos allá. And you were very successful over La there. pregunta de hoy es, ¿qué estás haciendo por Cristo hoy? But my question is, what are you doing Yo for Christ fui, today? yo I was. prediqué, I preached. Se convirtieron miles. Millions were converted. ¿Cuántos se están convirtiendo ahora por How tu many are palabra? being converted now Hoy, because of your word today? hoy. Today. Porque es para hoy. Because it's for La today. vida cristiana es una vida diaria, es The una vida de Christian life hoy. is a daily life. No es It's una vida de it's a life ayer. of today, not of Porque yesterday. la santidad de ayer no sirve para Because hoy. holiness of yesterday doesn't work for today. La de ayer no sirve para hoy. Yesterday doesn't work for Y today. la de hoy no sirve para mañana. And today doesn't work for Tiene tomorrow. que ser la del día. The holiness has to be of that day. Aquí no es como lo que estamos haciendo dieta. Here, there's not people that are like in diet. Que los días de cumpleaños la rompemos, ¿no es así, David? That the birthdays that you can break Yo your cumplí diet. años el mes pasado y mi esposa me compró un cake. It was my birthday last month, and my Mis wife hijos, bought me a cake. No sé si fue Aarón o Abraham fueron y lo compraron. I don't know if it was Aaron or Abraham that they Oiga, bought it for me. qué rico estaba aquel cake. How good was that cake? ¿Fuiste tú, Abraham? Was it you, Abraham? Wow, oye, gracias, mi vida. Thank you, my Qué love. tremendo, qué rico. Estaba rico. Al otro día, porque déjame decirle algo, en mi casa, con estos muchachos, In my house with these kids, hay que ser rápido, you have to be quick. hay que levantarse temprano, comer cake. You have to rise up early to Si eat te cake. levantas tarde cuando salga el sol, se 'Cause derritió el 'cause cake. if you wake up later than usual, the cake melted. Al otro día tenía unos deseos de comer cake de nuevo tremendo. And the next day, I didn't have that much of a desire to Entonces eat yo cake. digo, el cake de mi cumpleaños es para el día. So I said, the cake of No my hay cake birthday para is for mañana. today. It's not for tomorrow. Así pasó con el maná. So the same thing happened Y with the así pasa manna. con la santidad. And the same thing Bendito with sea el holiness. Señor. Nos conviene It vivir is en santidad. convenient for us to live in holiness. Y termino con esto. And I finish with this. La santidad Holiness. es importante. Salmo 93:5. Psalms Tus 93:5. testimonios son muy firmes. Your testimonies are very strong. La santidad conviene a tu casa Holiness Oh, is Jehová. convenient for your house, O Lord, por los siglos y para for the siempre. centuries and forever. Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 14. Hebrews 12 to 14. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas For which you may lift up the hands that have fallen and the paralyzed knees, y hacer sendas derechas para vuestros pies, and be directly before the feet of God, para que lo cojo no se salga del camino, so that you may not be dismayed from the path, sino que sea sanado. but that you may be healed. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual Keep the peace with other people and your holiness, because without holiness you cannot see the Lord. nadie verá al Señor. Without holiness you cannot see the Lord. ¿Y cómo se obtiene la santidad? And how can you obtain holiness? Siendo bueno, If it's good,
yendo a la mejor iglesia que hay, going to the best church that there is, practicando la mejor religión. practicing the best religion. La santidad es una cuestión personal. Holiness Así is como a los personal israelitas question. personalmente tenían que ir a buscar su maná. How other people have to personally go get their manna. Yo no le podía decir a mi esposa, oye, coge la cestica y recoge el maná, que yo me voy a quedar durmiendo aquí un ratico. I cannot just tell my wife, hey, go get the No. basket and go pick up the manna. I'm going to stay sleeping Todos here. los días por la mañana había que decirle a la familia, hey, wake up, todo el mundo arriba a buscar No, el maná. every morning, all the families would be up together to go collect their manna. La santidad es personal. The holiness is personal. Yo no puedo ser santo I cannot be holy y pensar que mis hijos me van a dar la santidad de ellos a mí. and think that my children will give their me holiness van a unto me santificar. and they will sanctify me. Porque lo único que santifica es esa sangre de Cristo. Because the only thing that sanctifies you is the blood Y of que se Jesus. establece contigo y con Cristo con una relación personal. It may be you with an intimate personal relationship. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Oh God, who can live in your high place? Preguntó el salmista David. The psalmist David asked, ¿Quién morará en tu monte santo? who will be able to live in your holy mountain? Y Dios le responde con estas palabras. And God responds El with que these anda words. en integridad y hace justicia The one who walks in integrity y habla verdad en su and corazón. speaks truth from their heart. No entrará en ella. Apocalipsis capítulo 21, 27. Y Revelation. está hablando de la nueva Jerusalén. Revelation 21:27 is Del speaking lugar about the donde New Jerusalem, moraremos todos al final, los que seamos salvos. of the place where all of us would live, those who are Dice el saved. Señor, no entrará en ella ninguna cosa inmunda No, nothing will enter, nothing disgusting o will que enter, hace abominación y mentira, or what's an abomination or what's a lie, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, but only those who have been written in the book of life, los que andan en santidad. those who are in holiness. Amén. Amen. Se cuenta una historia There's a story de una joven que cometió una infracción de tránsito. of a young person who committed a fraud, La policía vino The y le, police pu- y le- came. y le puso una multa. and they fined her. La joven estaba un poco en desacuerdo con aquello The young person was in disagreement with the fine that the police gave her, y fue a reclamar a la corte. and she went to the court to be justified. El juez que le tocó The judge that she had escuchó su caso heard her case, y le dijo a la joven, te mantienes con la multa porque eres culpable. and she said to the young woman, you are going to still be fined. Aquella joven tuvo que agachar su cabeza y reconocer su error. The young person had to bow her head and recognize her mistake. Pero lo más importante de esta historia fue But the most important thing of this story is que cuando se cerró el caso, that when the case closed, el juez salió de aquel lugar donde estaba, the judge came out of his seat, sacó su billetera took his wallet, y le dio el dinero de la multa a la joven. and gave the money to the young person to pay. Algunos testigos que habían se quedaron atónitos. And some witnesses were there. They were ¿Por qué el surprised. juez tiene que pagar la multa que él mismo le impuso a la joven? Why does the judge have to pay the same fine that he fined the little girl? La respuesta era obvia. It was an obvious response. Era su padre. It was her father, Era su padre. the young girl's father. Déjame decirte algo, Let me tell iglesia. you something. No estás solo. You're Yo sé not que es alone. duro. Aquí todos, sin excepción, Everybody here, without exception, hemos pecado. have sinned. Nos cuesta trabajo andar en santidad. And it's hard for us to maintain in Aún holiness. aceptando a Cristo es el día a día, es el maná que hay que recoger a diario en la mañana. Even accepting Jesus, it's hard to collect that daily manna. Pero no estás solo. But you're not alone. El Espíritu de Dios está contigo. The Spirit of God is with you. Cuando Jesús ascendía al cielo, le prometió a aquellos que estaban ahí reunidos con Él. When Jesus ascended to heaven, he reminded his disciples, he Yo no te voy a promised, dejar solo. I'm not going to leave you alone. Yo no los voy a dejar I solo. will not leave you disciples Voy a alone. enviar a otro I consolador. will send another advocate, Y Él les enseñará, Él les guiará en toda la verdad. and he shall teach and guide you into all truth. Él es el que nos ayuda a vivir en He is the santidad. one who makes us live in holiness. Vivir en santidad depende de Cristo. To live in holiness, it depends on Jesus. Depende, mi hermano, de una decisión que usted tome hoy It depends on the decision that you make con la today persona de Cristo. with the person, character of Y Jesus. te la vuelvo a preguntar. And I will remember you. Ahí está Cristo, There is Jesus delante de todo hombre. before every man.
Y sea ahora o sea en el juicio final, May it be today or in the final judgment todos day. los hombres tendrán que compadecer ante Él. All the men have to bow down before him. Y yo te voy a dar un consejo. And I'm going to give you advice. Este es el momento. Now is the time. Porque en este momento, si tú vienes a Cristo, Because in these moments, if you come to Jesus, vas a recibir you salvación. will receive your salvation. Si en aquel momento tú, que cuando llega el juicio final, tú no hiciste el primer paso de recibirlo como tu Salvador, If in that judgment day you haven't made the first step to receive Jesus as your entonces Savior, vendrás para ser condenado. then you will come to be condemned. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. All of us will be before the judgment of Jesus. Y te hago la pregunta de Pilato de nuevo. And I give you the ¿Qué question of vas a Pilatus. hacer con ese hombre? What are you going to do with that ¿Qué man? hacemos con él? What shall we do with Jesus? ¿Qué hacemos con él? What shall I do with Jesus? ¿O lo dejamos simplemente Do I leave him there? para Do otro? Esto no es para mí. I reject him and leave him to others? No hay más camino. There's no more path. El pueblo de Israel no tuvo más camino. They didn't have any more path. O te comes el maná o te mueres de hambre. You eat the manna or you die of La hunger. misma pregunta te la hago a ti. The same Dios, question I el give to you. Padre, envió el maná del cielo, God, el the pan del Father, cielo. sent bread from Nació en heaven. una ciudad, Was born en una aldea, born in a place. que en hebreo se llama Belén. Y En Belén en Hebrew, español Belén. es casa de pan. Which translates to house of bread. Vino y él mismo dice, yo soy el pan del cielo. I am the El bread que of heaven. coma, The el one que who beba de eats, mí, who tendrá eats of me and vida, drinks of me will tendrá have a life, abundancia. abundant life. ¿Qué vas a hacer con Cristo? What will you do with Jesus? ¿O te quedas Or you stay, o te vas con Él? or you go with him. O lo aceptas You accept him, o lo rechazas. or you reject him. No hay cristianos a media. There is no lukewarm Hay Christian. cristianos que viven en santidad y hay personas que viven en maldad y en There's, pecado. there's a Christian who lives in Aunque holiness and a creas que worldly todo lo person. que haces y todo lo que vives es una vida bastante justa. Don't believe that everything that you do in your life leads you to the justice of God. Así creía yo hace muchos años. That's how I believed a couple years ago. Pero el Espíritu de Dios está aquí para But the ayudarte. Holy Spirit is here to help you. Y el Dios bueno del cielo And the good God of heaven no solamente nos ha puesto una multa, un castigo por nuestro pecado, y ese castigo es la muerte, hasn't only fined us because of our sin, and that wage is not death, sino que descendió del cielo, but not se just hizo only, hombre he came down from heaven y and made vino a este himself man mundo and para came pagar con su sangre nuestro pecado. to pay our debt with his blood. Y hoy la sangre de Cristo te dice, ya no tienes que morir por tu And now the blood pecado. of Jesus says you don't have to die Ya because of yo your morí sin. por ti en I la already cruz. died for you on the Ya cross. yo morí por ti en la I died for cruz. you on the cross. Solo tienes que aceptarme. Now you have to accept Y me, yo voy a cubrirte. and I shall cover Yo your voy sin. a cubrirte. I shall cover you. Yo voy a cubrirte. I shall cover Y you. el Padre que está en el cielo And the Father who's in heaven ya no verá tu maldad en tu shall no corazón, longer see the wickedness in your sino heart, mi sangre cubriéndote. but the blood of mine covers you. Aleluya. ¿Qué vas a hacer con ese hombre? What will you do with that man? El testimonio del maná. The testimony of Maná. El testimonio del maná. The testimony of Maná. Así le he puesto de título a este mensaje. That's what I put Gloria title al of this Señor. message. ¿Por qué no cierras tus ojos? Levanta tus manos. You Gloria can al close Señor. your Ponte eyes de and lift pie. up your hands where you're Gloria at al Señor. Aleluya. Y dile al Espíritu Santo, ven, Señor, and say, Holy Spirit, come. porque no tengo otra opción, Because Señor. I have no other option. No hay otra opción, es el único camino disponible. There's no other option. It's the only path that I have available. No hay otro camino. No hay otra verdad. No other truth. No hay nadie que pueda dar vida. Nobody else that can give me life. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, mi hermano. Lift up your hands. Díselo a él. Oh, ven, Espíritu de Dios. Oh, Holy Spirit, come. Ven, Espíritu, oh, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, perdóname, Señor, con tu poder. Oh, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera I don't know if there's Aleluya. someone here que oremos por él, that we want to place here.
Yo siento que hay personas, mi hermano, I believe that there's people, que se beloved, toman esto de la santidad como si fuera un juego. that joke around with this holiness. Que hay personas que andan un poco desordenadas por ahí. That there's people that are messy around there. Déjame decirte algo. Let me tell you something. La santidad es una realidad. Holiness is a reality. No es solamente vivir, It's not only living, no es solamente andar, not only going, es la manera de agradar a Dios. but it's the manner to please God. Es el camino de la bendición, It's the way of blessing, es el camino del the servicio. walk of service. Así que saca de tu vida todo lo que está desordenado So in your life, get rid of everything that makes it disorganized y comienza a caminar con Cristo en and santidad, start to walk with Jesus. porque la santidad te conviene. Because holiness is Lo convenient dice for la you. palabra, The la Bible santidad says te it. conviene. Holiness is convenient for you. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, If someone has not received Jesus as their Lord and si Savior, alguien aún no ha reconocido que Jesucristo es el Señor de tu vida if nobody has received Jesus as your personal Savior, y lo quieres hacer ahora, and you want to do it today, este es el momento. today is the day. Muy pronto Cristo vendrá a buscar a su iglesia Jesus will come soon for His church. y los que no estén inscritos en el libro de la vida And those who have no been se written in van the a book ir of con life Él. will not go with Him. No hay otra opción. There's not another option. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, If you want to accept puedes Jesus as levantar your tu personal mano Lord and ahora Savior, you can y lift up your nosotros hands. vamos a orar por ti. We're going to pray for you. Si no quieres hacerlo ahora porque no te sientes motivado, porque tienes temor en público, If you don't want to do it because you're not motivated or because you're fearful in your heart, te puedes acercar a nosotros y nosotros oraremos por ti. we can pray for you in private.